vamos a comenzar el servicio de esta mañana. Le voy a invitar que nos podamos poner en pie para tener una palabra de oración, poder comenzar orando, reconociendo la presencia de Dios aquí en medio nuestro. Como siempre decimos, Dios no es un invitado, los invitados somos nosotros, ¿no? No le abrimos las puertas para que el Señor venga, sino que el Señor abre las puertas para que nosotros podamos venir delante de su presencia. Por eso, al orar, no lo invitamos a Dios, al orar le damos gracias porque Dios ya está aquí presente. Señor y Padre nuestro, gracias por este día, gracias por el regalo de un nuevo día, gracias por el regalo de la vida, gracias porque tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros durante el descanso de la noche. Tú has tenido cuidado sobre cada uno de nosotros al movernos hasta este lugar. Tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros durante toda esta semana. Por eso, Señor, honramos y bendecimos tu nombre, por quien tú eres y por todo lo que haces para el bien nuestro. Señor, el día de hoy queremos reconocer tu presencia aquí en medio nuestro. Saber que eres tú quien nos invita a acercarnos con confianza delante de ti. Te damos gracia y toda la honra y toda la gloria que tú mereces por el sacrificio perfecto y precioso de Cristo Jesús a favor nuestro. Gracias porque por su sangre derramada en la cruz, hoy podemos entrar con confianza delante del trono de tu gracia. Señor, venimos a pedirte perdón por aquellas cosas que a ti no te agradan, aquellas cosas que hacemos, que decimos, que pensamos, que no van de acuerdo a tu plan precioso para cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, y rogamos que tu gracia y tu misericordia una vez más siga obrando en nuestras vidas, transformando nuestras vidas a tu imagen, para que podamos, Señor, tener el carácter de Cristo Jesús en nuestro diario vivir. Señor, gracias por darnos la oportunidad de acercarnos juntos delante de tu presencia. Y como pueblo de Dios, como familia tuya, como tu iglesia, podamos, Señor, alabar, bendecir tu nombre. Que cada canción que podamos elevar el día de hoy sean que nuestras voces lleguen hasta ti, pero que todo nuestro ser pueda ser una ofrenda agradable delante de tu presencia. Que todo lo que digamos, que todo lo que compartamos sea de agrado para ti y de bendición para cada una de nuestras vidas. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Y así puesto de pie, vamos a leer, allí va a aparecer en las pantallas también, la primera carta de Pedro, capítulo 1, los primeros versículos. Como leemos comúnmente, leemos todos juntos las letras que están oscuritas y las letras que están, bueno, acá van a salir en amarillo, y las letras que están blanquitas las leo yo solo, ¿sí? Así que así dice Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3. ¿Vamos todos juntos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. ¿Está preparado para recibir esa salvación lista ya para manifestarse? Lista ya cuando llegue el día final. Ustedes, esta es la seguridad que Pedro nos da, ustedes que han sido protegidos por el amor de Dios, tienen esta herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera. Es algo que Él nos ha dado. Por eso queremos a Él darle toda la honra, toda la gloria que se debe a su nombre.
A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos el poder y toda majestad. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Otra vez, a ti atribuimos, a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Santo es el Señor y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, Santo es Él, Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, oh Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, oh Hijo de Dios. Recibe hoy
Señor, gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Gracias por darnos la oportunidad de haber conocido a Cristo Jesús y el gran amor mostrado en la cruz para todos nosotros. Gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de poder elevar nuestras voces, de poder elevar nuestras manos, de rendir nuestras vidas al único y verdadero Dios, a nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, gracias, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra. Señor, queremos expresar la gratitud de nuestros corazones delante de ti. Recibe, oh Dios, nuestra alabanza. Amén. Vamos a leer la carta de Pablo a los Efesios y aquí Patricia nos va a leer lo que dice. Efesios 5, 1 al 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Amén. Esa ofrenda y ese sacrificio ha sido una ofrenda de aroma fragante, pero que también nosotros podamos imitar a Cristo, a vivir como Él y a entregarnos como Él. Dice la letra de esta canción, de este himno que tiene tantos años: he decidido seguir a Cristo. Hemos estado estudiando aquí en Lucas que muchos deciden seguir a Cristo, pero deciden y después no lo hacen. O deciden y después se quedan en el camino. O deciden, pero después que termine de hacer muchas cosas. La palabra del Señor nos enseña que si seguimos al Señor, le seguimos a Él y no hay posibilidad de volver atrás. Que sea esa nuestra manera de vivir. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Vamos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. A ver. La vida esa sea nuestra oración y esa sea nuestra esperanza de vida. Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el Evangelio según San Lucas. Y estamos ahora ya en el capítulo 17. El domingo pasado comenzamos a meditar en este capítulo 17. Y allí encontramos algunas leyes de la vida cristiana. Y mencionamos que al menos podemos ver en esta parte del capítulo 17, la ley del perdón. El cristiano ha de vivir una vida que perdone. Hemos visto también el poder de la fe. Otra ley de la vida cristiana tiene que ver con el servicio a Dios.
tiene que ver también con la gratitud a Dios, de ser agradecidos con Dios, y termina hablando del reino de Dios y de la segunda venida de Jesús. El domingo pasado pudimos meditar en las tres primeras, y como comúnmente hacemos, refrescamos un poco la memoria para poder partir y tener en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que ya hemos compartido, porque no queda atrás, no está aislado, sigue siendo parte de lo que Jesús está enseñando. Está dentro de este mismo capítulo, está dentro de este mismo evangelio de Lucas, por eso es bueno que el Señor nos dé memoria y recordar lo que venimos estudiando. Esta es la manera que Dios espera que cada uno de nosotros vivamos. Leyes de la vida cristiana. Como dije, el domingo pasado vimos el perdón, la fe y el servicio, las tres primeras. Y leíamos que ante la realidad del pecado, el cristiano ha de perdonar. Hay una necesidad de perdonar cada vez que se nos pida perdón y todas las veces que sea necesario. Para el pueblo de Israel, los judíos decían que si alguien perdonaba 3 veces a una persona, ese que perdonó 3 veces era un hombre perfecto. Pero Jesús le dice que tiene que perdonar 7 veces. Y dijimos que no es una cuestión matemática, no tiene que ver con una fórmula matemática, sino que ese 7 veces significa todas las veces que sea necesario. Si te pide perdón, dice 1 vez, perdónale. Si te pide 2 veces el mismo día, dice, y si te pide hasta 7 veces el mismo día, imagínese, el mismo día, la misma persona, pero vos me estás cargando, le diría uno. Me estás tomando el pelo, estás haciéndolo a propósito, y uno no tendría ganas de perdonarle, pero Jesús le dice, si viene hasta 7 veces, si uno es matemático, diría, a la octava no te perdono, y ya estoy libre de lo que Dios me diga. No. Lo que Jesús está diciendo aquí es todas las veces, cada vez que se te pida perdón, perdonar, y todas las veces que sea necesario. Pero también habla de la responsabilidad del pecado, porque dice que en este mundo es imposible que vivamos sin tentaciones. En este mundo es imposible, ¿no?, que las tentaciones no nos afecten, pero hay de aquel, y ahí está la responsabilidad, hay de aquel que las provoca, hay de aquel que es de tropiezo para el otro, hay de aquel que le hace mal, especialmente a uno de estos más pequeños, como utiliza Jesús. La vida del cristiano ante la vida o la realidad del pecado ha de ser una vida que perdona todas las veces que sea necesario. Por eso es que los discípulos, al ver esto como algo imposible de realizar, lo que Jesús le está pidiendo se ve imposible, es que le piden a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Porque el perdón se puede aplicar y vivir si nuestra fe crece, si nuestra fe aumenta, si nuestra fe madura, y necesitamos una fe genuina, a la altura de las circunstancias, a la altura de las exigencias, una fe que crece, que madura cuando ejercitamos el servicio. Nuestra fe crece, madura, se hace cada vez más fuerte cuando ejercitamos en nuestra vida el servicio, el servir a Dios y el servir a los demás. Por eso Jesús termina diciendo que cuando servimos al Señor, no esperemos recibir algo a cambio. No pretendamos que Dios me tiene que dar algo por el servicio que yo le estoy prestando, como si Dios me debiera algo por servir. Nuestro servicio es para agradecer a Dios, nunca para merecerlo. Nuestro servicio es una actitud, una ofrenda, una oración de gratitud a Dios, nunca para ganarnos algo de Dios, nunca para alcanzar algo de Dios, nunca para que a ver si Dios me ve y logro algo. No, el servicio es la práctica de la fe. El servicio es la gratitud a Dios por todas las bendiciones, por todo lo que Dios hace a favor nuestro. Y el servicio es nuestro deber.
Es nuestro deber, y Jesús dice que cuando terminemos de hacer todo lo que tenemos que hacer, digamos, y ahí terminamos el domingo pasado, siervos inútiles somos. Después de haber hecho todo lo que teníamos que hacer, solamente decir, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Y yo decía, ojalá llegue a la altura de siervo inútil. Al menos de siervo inútil, porque solamente hacer todo lo que hay que hacer. O sea que si no hacemos todo lo que hay que hacer, ni a siervo inútil podemos llegar. Por eso el servicio es una acción de gratitud a Dios, de reconocer quién es Dios y que todo lo que hay, que no nos tiene que dar absolutamente nada más, no nos debe absolutamente nada. Nuestro servicio es en gratitud a Dios. Y por eso viene la historia que continúa aquí en el pasaje bíblico, la historia de estos 10 que fueron sanados. ¿Tienen allí el pasaje bíblico? Lucas capítulo 17. Déjeme que lo busque otra vez, que se fue. Y vamos a leer a partir del versículo 11. Los 3 primeros son los que leímos el domingo pasado y en lo que hemos recién meditado un poquito. Lucas 17, versículo 11. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Ahí ya nos ubicamos geográficamente. Pareciera ser como que recién arranca porque otra vez está arriba. Va camino a Jerusalén, pero todavía está arriba, ¿no? Así que acá damos cuenta que hay un orden de lo que Lucas quiere enseñar, no necesariamente de cómo fue cronológicamente todas las cosas, ¿no? En camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Otras traducciones dice lejos, se quedaron lejos. Y levantando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz de cuello, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Y al samaritano le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. La vida del cristiano debe ser una vida que perdona, la vida del cristiano debe ser una vida de fe que crece y madura, que está a la altura de las exigencias. La vida del cristiano ha de ser una vida de servicio, sin esperar nada a cambio, y la vida del cristiano ha de ser una vida agradecida a Dios. Préstele atención a algunas cosas que hemos visto en esta historia. Yo estoy seguro que ya la hemos leído en varias oportunidades, que la hemos escuchado en algún lugar o la hemos leído de manera privada, y qué bueno es que podamos, una vez más, al abrir la palabra de Dios, esperar que Dios nos muestre qué es lo que Él espera de nosotros el día de hoy. Creo que de los que estamos acá ninguno tiene lepra, ¿no? Pero seguramente tenemos otras cosas. El foco no está en la lepra. El foco está en lo que Jesús hace y la manera en la que se acercan estos 10 leprosos. Vamos a ver. Entre los 10 había un samaritano. Préstele atención a eso. Jesús está hablando con sus discípulos, todos judíos,
está hablando con los fariseos que están allí y las multitudes que son todos judíos. Ya había contado alguna historia hablando de un buen samaritano, que esto los provocaba, los asustaba, porque ellos realmente odiaban a los samaritanos, aunque eran judíos también, pero no los querían porque en algún momento según ellos, se habían contaminado con otros pueblos. Entonces no querían saber nada con los samaritanos. Cada vez que tenían que pasar, ¿no?, por el lado de Samaria, evitaban hasta pasar por allí, cruzaban el río, iban por otro lado y volvían por otro lugar, con tal de ni siquiera acercarse a ellos. Y en la historia de Jesús hay 10 personas y entre ellos había entonces un samaritano. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Los 10 están enfermos. Los 10 tienen una enfermedad que los aísla del pueblo, los aísla de la sociedad, los aísla de sus propias familias. Tienen que estar afuera. Por ley tienen que estar fuera del pueblo, tienen que estar fuera de la sociedad. Así que imaginémonos la situación en la que viven estos que, aparte de la enfermedad, aparte que tienen que cargar con algo que según el momento era una maldición de Dios, estaban lejos de Dios, era un castigo de Dios por algo que habían dicho. Esta era la manera de pensar, no es la realidad, es la manera de pensar. Aparte de cargar con eso, tienen que estar lejos, aislados de sus seres queridos y no acercarse a la gente. Pero una desgracia en común derriba todas las barreras raciales. Una desgracia en común derriba todo lo que separaba a un pueblo del otro. No había 9 en un lugar y uno aislado. Estaban los 10 juntos en su plena necesidad. Cuando pasamos por necesidades extremas es cuando se caen todas las barreras humanas. Hay algunas historias, y uno puede ver allí algunos videos del Discovery Channel que tiene que ver con los animales y cosas así. Si hay una inundación, ¿no?, y todo el lugar se está inundando y los animales van corriendo para salvar su vida, llega un momento en el cual se encuentran animales que en una situación normal se matan unos a otros y se comen unos a otros, en una situación en la cual todos están iguales cuidando de sus vidas, se cuidan unos a otros y se protegen unos a otros. Como para observar y ver que cuando realmente reconocemos nuestra necesidad y reconocemos la necesidad del otro, nos damos cuenta de lo común que tenemos con los demás y no las barreras que nos dividen. Aquí había 10 que tenían una necesidad, estaban enfermos, estaban leprosos, estaban sufriendo. Y esto nos habla del sufrimiento del ser humano, de la enfermedad del ser humano. Todos nosotros tenemos una necesidad de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y cuando reconocemos que todos estamos en las mismas condiciones, en vez de levantar barreras, lo que hace el darse cuenta de cuán lejos estamos, cuán mal estamos, es que todas las barreras se vienen abajo. Todos los seres humanos necesitamos de Dios. Los judíos, los samaritanos, los gentiles, todos en la historia de la humanidad necesitamos de Dios. Estamos enfermos lejos de Él. Lo segundo que nos dice esta historia, que estos 10 se pararon lejos. Así es como indicaba la ley. Si ustedes después miran en Levítico o en Número, vamos a encontrar esta ley. Tenían que estar lejos. Levítico 13, 45 y 46 y Número 5. Tenían que estar lejos. No había una distancia estipulada, como el día de hoy que tenemos 6 pies, al menos 6 pies, ¿no? Bueno, no había una distancia estipulada, pero había una ley común, digamos, una conversación que ya no estaba escrito, pero era manera de experimentar, que si el viento soplaba de donde estaba el enfermo hacia la gente sana, al menos tenía que estar a 50 metros de distancia. Así que cuando dice lejos, casi con seguridad, a más de 50 metros de distancia, pegan el grito estos 10 que están
enfermo. Esa es la situación en la que estamos. Y nos damos cuenta también la ingratitud del ser humano. Y déjenme parar un poquitito allí, volver a tocar algunas cosas que tenemos en común los seres humanos, lo que representan estos 10 leprosos. Los 10 tenían la misma enfermedad. Preste atención a eso. Los 10 tenían la misma enfermedad. Los 10 se pararon lejos, como decía la ley. Los 10 clamaron exactamente lo mismo, dijeron lo mismo: ten misericordia, ten compasión de nosotros. Los 10 recibieron la misma orden: vayan y preséntense delante del sacerdote. Este era todo un acto de fe, porque ir al sacerdote era ir a mostrarse que estaban limpios, pero ellos estaban enfermos todavía. Pero dice, vayan y preséntense delante del sacerdote. Y se ve que los 10 lo hicieron. Así que los 10 tienen la misma enfermedad, los 10 se paran lejos, exactamente como la ley dice, los 10 clamaron lo mismo: ten compasión, los 10 recibieron la misma orden y los 10 fueron limpiados de la lepra. Pero ahora viene la diferencia. Pero uno solo volvió, y siga la lista de lo que dice el pasaje bíblico, volvió glorificando a Dios. Uno solo se postró su rostro en tierra a los pies de Jesús. Uno solo le dio gracias por lo que había hecho. Y uno solo fue declarado salvo en ese instante. Yo sé que muchas veces en este pasaje bíblico se hace el énfasis en la gratitud y habla de la gratitud, sin ninguna duda, pero el pasaje aquí que resalta es la salvación de este uno, de aquel que es agradecido con el Señor, de aquel que volvió glorificando a Dios, que se postró su rostro en tierra, aquel que le dio gracias, y ese fue el único en el que termina el pasaje diciendo: ve, tu fe te ha salvado. No solamente la sanidad que los 10 recibieron, sino la salvación que Jesús ofrece. Y déjeme dar este detalle. Hablaron de lejos, como la ley lo decía. La ley nos sigue dejando lejos. La única manera de acercarnos es la gratitud a Cristo Jesús, aquel que se postra su rostro en tierra a Jesús, de quien la ley habla, de quien la ley indica. Por eso los pasajes que van a venir después, que vamos a estudiar el domingo que viene por una cuestión de tiempo, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? El reino de Dios ya está entre ellos y no lo pueden reconocer, porque la ley te deja lejos, la ley te deja lejos, a cierta distancia. Pero aquel que vuelve su rostro en tierra, glorificando a Dios, rendido delante de Jesús, dándole gracias por lo que ha hecho, es declarado salvo en ese mismo instante. Los creyentes debemos tener actitudes y acciones diferentes a los demás. No podemos comportarnos de la misma manera. Lo que diferencia al creyente es justamente una actitud distinta, el ser agradecidos. Y ahora vuelvo entonces a esto donde habíamos dejado hoy, la ingratitud del ser humano. Los seres humanos somos ingratos, nos cuesta dar gracias. Cuando ya recibimos lo que queremos, estamos contentos, nos alegramos e inmediatamente nos olvidamos y no regresamos. La misma historia de estos 9 es la historia de la gran mayoría de los seres humanos. Y alguno puede decir, bueno, en mi caso no. Déjeme que refresque algunas cosas que por ahí pudieron llegar a ocurrir en nuestras vidas. Voy a dar solamente 3 ejemplos. Muchas veces los hijos son desagradecidos con los padres.
Acá los padres se van a sentir identificados, aprendé, escuchá. Pero todos los padres somos hijos, así que no se me hagan loco, no crea acá que está, ¿no? Todos somos hijos, así que como hijos muchas veces somos desagradecidos con nuestros padres. El cuidado de nuestros padres ha sido vital para nuestras vidas. 1 minuto, 1 hora de su desatención podría haber afectado que nosotros hoy no estemos con vida. Nuestra vida dependió totalmente de ellos, no solamente de todo lo que nos han dado a lo largo de todos los años, sino también del cuidado específico en los primeros días, especialmente de las madres. Y uno cree que es muy agradecido con los padres. ¿Será que somos agradecidos los hijos con los padres? Después podemos hacer una larga lista de lo que un padre es capaz de hacer con sus hijos, pero no se ponga en el rol de lo que usted es capaz de hacer con su hijo, sino que traiga a su memoria lo que sus padres hicieron por ustedes. Aún con todas sus limitaciones, aún con todas las cosas que le faltaban en sus vidas, todo lo que ellos hicieron. Si usted está hoy vivo es porque seguramente sus padres han tenido cuidado de ustedes. Pero somos desagradecidos porque nos olvidamos de esas cosas. Y cuando los padres crecen y son mayores y tienen que necesitan de alguna ayuda nuestra, nos encontramos con muchas realidades en las cuales los padres están abandonados, hijos que se olvidan de sus padres, hijos que los dejan solos, hijos que no están mal. Gracias al Señor que podemos ver ejemplos de aquellos que no son así. Pero si prestamos atención, no es la mayoría, al contrario, es la minoría. Nos olvidamos de nuestros padres, de todo lo que han hecho, y eso es una muestra de ser desagradecidos, de no darle gracias. Segundo ejemplo, los seres humanos muchas veces no somos agradecidos con nuestros semejantes. Piensa alguna vez en alguna ayuda que algún amigo le ha dado, que algún maestro le ha dado, que algún doctor ha hecho en su vida, y podemos hacer una larga lista de esto. En ese momento pensamos que jamás nos íbamos a olvidar lo que hicieron por nosotros. Es más, seguramente usamos esa expresión, jamás me voy a olvidar de lo que hiciste, jamás me voy a olvidar de lo que me has dicho, jamás me voy a olvidar de esto que me esta ayuda que me estás dando. Pero la verdad es que pasa el tiempo, pasan los años y nos olvidamos. Y no solamente que nos olvidamos, sino que en la mayoría de los casos ni siquiera se está haciendo un intento de agradecer o de recordar. Los seres humanos somos malagradecidos, somos desagradecidos. Y el tercer ejemplo, nos pasa lo mismo, exactamente lo mismo con Dios. Una vez que ya tenemos lo que tenemos, lo que pedimos, nos olvidamos y no regresamos. Una vez que ya le pedimos y clamamos, ten misericordia, Él tiene misericordia, ya nos vamos contentos, nos olvidamos y no regresamos. Oramos en el momento difícil y nos olvidamos. Él nos dio a su Hijo y también nos olvidamos. Por eso el Salmo 103, versículo 2, búsquenlo, márquenlo, lo que dice allí. Señor, que no olvide ninguno de tus beneficios. Esa ha de ser nuestro tipo de vida. No olvidar los beneficios. Fíjense si es posible esto, no olvidar. Es el pedido, no olvidar ninguno. ¿Cuántos beneficios hemos recibido del Señor? No se olvide de ninguno. Sin ninguna duda que lo que nos ha dado en Cristo Jesús lo supera todo. Y todo el resto es beneficio tras beneficio y más y más y más y más.
Y nosotros a veces le pedimos más de las cosas pequeñas que de las cosas verdaderas. 10 le pidieron, ten compasión, y el Señor fue compasivo con los 10, pero uno solo regresó. Uno solo glorificó a Dios. Uno solo fue el que puso su rostro en tierra. Uno solo fue el que le dio gracias. Y uno solo el que recibió la salvación de Dios. Vete, tu fe te ha salvado. Los cristianos no podemos vivir de la misma manera que los demás. No porque nosotros seamos algo, sino porque la característica del cristiano es la de este samaritano que volvió al Señor a darle gracias. La de este samaritano que glorificó a Dios. La de este samaritano que puso su rostro en tierra. La de este samaritano, ¿no?, que le dio gracias a Dios. Nunca olvidemos ninguno de los beneficios. ¿Cómo hace usted para no olvidarse cuando no quiere olvidarse de algo? A ver qué es lo que hace usted, a ver qué tengo que hacer el día de hoy. ¿Qué hace? Seguramente hace una lista, lo anota en algún lugar, lo pega en el refrigerador, lo anota en su celular, le dice a alguien que le recuerde. Yo conozco a algunos que se cambian el anillo de un lugar al otro y después dice, ¿para qué me cambié el anillo? No, pero se lo mueven. O sea, hacemos algo para no olvidarnos. ¿Se anima hoy a hacer una lista para no olvidarse de ninguno de los beneficios? En vez de hacer una lista de todo lo que le pidió el Señor y que todavía no nos ha respondido, es, a ver, todo lo que el Señor ya nos ha dado, todos los beneficios que ya nos ha dado. Empiece primero porque nos dio a su Hijo. Y si tenemos todo lo que tenemos y todo lo que somos, es por Él. Y después, ninguno de sus beneficios. Que seamos personas agradecidas, que nos conozcan por ser agradecidos, que nos conozcan porque nuestras vidas es una vida de agradecimiento. Y esto se ve reflejado en el servicio a los demás, que es lo que veníamos hablando antes. Esto se ve reflejado en una fe genuina, que es lo que dicen los versículos anteriores. Esto se ve reflejado en la capacidad de perdonar, no la nuestra, porque eso es imposible para nosotros, a lo sumo que nos demos cuenta que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y si Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados a nosotros, ¿cómo no le vamos a perdonar las cosas que alguien nos puede hacer? Dios se hará cargo de cada uno de ellos, porque dice, ay de aquel que hace tropezar algo, pero a nosotros nos toca perdonar, a nosotros nos toca hacer crecer y madurar la fe, a nosotros nos toca servir y decir al Señor, siervos inútiles somos, y a nosotros nos toca ser agradecidos con el Señor de todos los beneficios. Y el domingo que viene veremos entonces cuándo vuelve el Señor, dónde está el reino de Dios, que es la pregunta que continúan con el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y tómese un tiempito de ser agradecido y haga la lista de a ver de qué más me estoy olvidando, y haga su lista para darle gracias al Señor, para que podamos decir como el salmista, que no olvide ninguno de tus beneficios. Señor, ayúdanos a no olvidar ninguno de tus beneficios. Ayúdanos a no olvidar tu gran amor por cada uno de nosotros en todo tiempo. Ayúdanos a tener presente en nuestro diario vivir la obra preciosa de Cristo Jesús, su sangre derramada por amor a todos nosotros. A que cada detalle en el cual tú sigues bendiciendo nuestras vidas
día a día, por la mañana, por la tarde, por la noche. Señor, que podamos ser agradecidos delante de ti. Que solamente tú te lleves hoy y siempre toda la honra y toda la gloria. Ayúdanos a perdonar. Haz crecer nuestra fe, aumentanos la fe. Que podamos servirte como nuestra muestra de gratitud hacia ti. Ayúdanos, Señor, a estar siempre atentos, a estar siempre preparados, porque tu venida está cerca. A ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Amén. No olvidemos ninguno de los beneficios, no olvidemos que todas las mañanas tenemos un tiempo de oración, así que comparta también sus motivos de gratitud, su motivo de oración para que podamos orar juntos. Los días miércoles a las 7 de la tarde, nuestro tiempo también de oración y de estudio bíblico, ¿no? Estas dos actividades vía Zoom, poder aprovechar allí los recursos de la tecnología, y el día domingo, en este horario 11:45, el poder estar juntos en nuestro servicio presencial. Le damos gracias porque hasta el momento podemos estar cumpliendo con cada una de estas cosas, estos requisitos que hemos hablado. Las máscaras, muy bien, están todos enmascarados. En otra época seríamos ladrones, pero ahora somos buena gente si usamos máscara, ¿no? Cómo cambian los tiempos. La segunda es del mantener la distancia, y estamos en eso, ¿no? Menos mal que no son 50 metros y andar mirando para dónde sopla el viento, pero bueno, mantengamos la distancia, que nos ayuda también a cuidarnos y respetarnos unos a otros, ¿no? Tratamos de que ventilación haya, ya va a llegar el invierno y vamos a ver cómo hacemos, pero bueno, pero queremos que no estar mucho tiempo debajo de un techo cerrado. Por eso hemos hablado con el pastor para que predique corto, pero no nos hace caso, así que vamos a tener que hablar con él, ¿no? Pero procurar, ¿no?, que sigamos teniendo esta ventilación. Y bueno, y recordar que están ahí el punto de higiene al entrar y al salir. También si vamos a los baños están allí a disposición para utilizarlo, pero siempre procurar mantener todo limpio. Y después, una vez que nos vamos, ¿no?, siempre hay también hermanos encargados de limpiar las cosas y poner en orden para el próximo domingo. Así que sigamos adelante, poniendo cada uno el granito de arena que nos toca poner, y siempre teniendo nuestra mirada en el Señor. Él nos bendice a todos, pero que seamos esos diferentes que regresamos glorificando a Dios con rostro en tierra, dándole gracias, porque no queremos olvidar ninguno de sus beneficios. Bueno, que el Señor nos bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios así lo permite. Y feliz cumpleaños para todos los cumpleañeros. Yes.